Todos intentamos y esperamos cumplir nuestros sueños algún día. A veces el deseo de hacerlos realidad es tan fuerte que buscamos formas de llegar a ellos que no son correctas o que hasta pueden ser peligrosas. Nos imaginamos cómo sería nuestra vida con aquellos sueños cumplidos. Sin embargo, nunca pensamos que quizás podría ser lo último que vivamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo aquí como siempre les traigo un nuevo caso y esta vez se trata de la historia de Karina Holmer, así que sin nada más que agregar, vamos directamente a empezar. Karina Holmer nació el 23 de junio de 1975 en Allared, Suecia, un pequeño pueblo ubicado a 300 kilómetros de Estocolmo, conocido por ser tranquilo y con muy poca población. Karina era la menor de 2 hermanas. Su padre la describe como una buena chica que jamás se metía en problemas. Él creía que ella algún día tendría el mundo a sus pies, pues la consideraba muy inteligente, buena estudiante y responsable. Su hermana mayor, Joanna, era muy unida a ella. Ambas tenían una relación de mejores amigas. No se sabe con exactitud en qué momento de la vida de Karina ocurre lo siguiente, pero su familia decide mudarse a un pueblo llamado Hawaiian Árido, donde se establecieron de forma definitiva. A los 8 años, Karina participó en los Scouts, y aunque se la veía como una chica muy centrada, también era bastante soñadora y tenía un gran amor por el arte. A los 16 años escribió un poema. En una parte de este decía: «El regalo más rico que recibiste es la vida. No la tires ni la pises, manténla en alto con tus manos». Expresamente deja en claro que era una persona que amaba la vida y quería realmente vivirla al máximo. A medida que fue creciendo, Karina se fue volviendo cada vez más testaruda y perseverante para alcanzar sus metas. Si deseaba algo, era sumamente probable que lo consiguiera, y ella sabía muy bien lo que quería. Su familia rápidamente comenzó a admirar el hecho de que Karina jamás se daba por vencida. La joven desde siempre había tenido interés por los animales, y sobre todo por los caballos. Por esto se unió a un club de ponis donde aprendió a montar profesionalmente. Su personalidad obstinada hizo que prontamente sobresaliera con sus habilidades de montura, y no tardó en convertirse en la presidenta del club. Era realmente un ejemplo para todos sus compañeros. El alcanzar siempre sus objetivos llevó a Karina a tener cada vez más ambiciones. Llegó al punto en el que su pequeño pueblo ya no le alcanzaba para cumplirlas. Quería viajar y conocer el mundo, pero sobre todo, ansiaba visitar los Estados Unidos. En 1996, una vez que Karina terminó el colegio, decidió comprometerse para, finalmente, comenzar a explorar el mundo. Para ella era muy importante cumplir este sueño antes de establecerse y formar una familia, cosa que también deseaba. Sin embargo, económicamente no tenía los medios para viajar a Estados Unidos, su destino más anhelado. Por esto, Karina comenzó a considerar la posibilidad de irse a trabajar allí. De esta manera se enteró que muchas jóvenes de su edad viajaban a este país para trabajar como au pairs o niñeras de familias estadounidenses. Dichas familias, además del pago por el trabajo, también les brindaban un lugar de alojamiento que generalmente eran sus propias casas. Karina creyó que esta podría ser una gran opción para ella. Investigó acerca de varios programas y sobre los procedimientos oficiales y legales que debía seguir para convertirse en niñera. Se percató de que se requería completar una serie de pasos no tan sencillos. Generalmente, las familias estadounidenses buscan una niñera a través de una agencia oficial. La misma debe entonces realizar todos los pasos legales para que el aspirante a au pair pueda ingresar al país. En esto se incluyen otorgarle una visa de trabajo de 13 meses. Para obtenerla, debe ser enviada a la embajada o consulado una solicitud en el país de origen. La aspirante luego debe ser entrevistada y, pasadas estas instancias, se revisarían sus antecedentes y se solicitaría un examen médico y psicológico. Una vez concluido todo este proceso, la aspirante viaja a Estados Unidos para pasar por una capacitación antes de ser designada a una familia definitiva. Claramente, seguir todos estos pasos correctamente siempre es la mejor opción. Pero como suele suceder a veces en otro tipo de situaciones, hay maneras poco legales para evitar tales procedimientos. Karina decide tomar esta segunda opción, debido a que no tenía dinero y no podía darse el lujo de esperar a que se concretaran todos los pasos burocráticos para poder ser aceptada como niñera. Pero justo en ese momento su suerte da un giro de 180 grados. Karina compró un boleto de lotería de su país y consiguió ganar $1.500. Ella estaba muy feliz y decidió destinar todo ese dinero a su viaje a Estados Unidos.
Sin embargo, esto no cambiaría tanto su primera decisión, debido a que para ese entonces ya había establecido contacto con un agente sueco que operaba en una agencia de niñeras sin licencia, y que incluso había recibido condenas ya por esto. Él le ofreció a Karina cumplirle el sueño de ir a Estados Unidos rápidamente y sin tanta burocracia. Tenía 20 años Cuando, gracias a este agente sueco, Karina finalmente llegó a los Estados Unidos, sin visa, sin registro en ninguna agencia oficial y con una identificación falsa. Aunque su situación no era la mejor, ella estaba muy emocionada por su nueva aventura. Se dirigió a Boston, donde comenzó a trabajar como au pair para una familia durante todo el verano. Una vez cumpliese con este trabajo, Karina estaba decidida a regresar a su país para continuar con otras aventuras. El lugar donde vivían sus empleadores era una gran casa en un área acomodada en Dover, Massachusetts, a 16 millas al sureste de Boston. La familia estaba conformada por el matrimonio de Frank Rapp, un fotógrafo comercial, su esposa Susan Nichter, una pintora, y sus 2 hijos. Durante la semana, la joven trabajaba según lo planeado. Los deberes de Karina consistían en cuidar de los niños y realizar algunos quehaceres de la casa, y los fines de semana su empleador Frank le permitía quedarse en un estudio de Boston de su propiedad, donde él trabajaba en la semana. Karina desarrolló un gran vínculo con los niños que tenía a su cuidado. Se divertía mucho con ellos y estaba enamorada de la manera en la que las familias estadounidenses criaban de forma mucho más libre a los hijos, a diferencia de Suecia. Durante los fines de semana se iba al estudio, el cual quedaba en un lugar privilegiado para hacer turismo y disfrutar de la ciudad durante el día. Y, lo que era más importante para Karina, disfrutar de las discotecas en la noche. La joven decidió aprovechar esto al máximo. Se hizo amiga de otras niñeras extranjeras de la zona y pronto empezaron a salir todas juntas a conocer la vida nocturna. Uno de los vecinos de la familia dijo que Karina era una joven simpática pero reservada. Cuenta que no la solía ver mucho socializando con los otros vecinos. Sus empleadores, por otra parte, la describían como trabajadora, brillante y amable. La apreciaban bastante, sobre todo les agradaba que a sus hijos les caía muy bien. Karina les había prometido a sus familiares y amigos escribirles regularmente, y así lo hizo. En sus primeras cartas, ella se mostraba muy contenta y conforme con su nueva vida. Pero a medida que pasaba el tiempo, de a poco, esta alegría se fue apagando. Empezó a decir que quería ir a otro lugar a trabajar y experimentar. Contaba que se sentía estresada, puesto que siempre había demasiado que hacer en la casa, y que la experiencia no estaba siendo como la había pensado. Cuando realmente era feliz era en los fines de semana, momentos donde podía hacer lo que quisiera. A pesar de todo, ella era una joven de 20 años, y estaba en una edad donde lógicamente quería divertirse. En una de sus cartas, Karina le escribió a una de sus amigas y le comentó que había sucedido algo terrible, y que le contaría con detalle cuando regresara a casa. El 21 de junio de 1996 iba a ser para Karina un fin de semana más de fiesta con amigas. Esa noche, ella y otras 3 chicas se reunieron en el apartamento tipo estudio donde Karina se hospedaba. Luego fueron al distrito de los teatros, el centro de la escena teatral de Boston. Allí estaba Zanzíbar, un club popular de la zona en aquel momento. Cuentan que la gente que asistía a este local solía ser de clase alta, aunque el ambiente era bastante relajado. A pesar de ser menor de edad, Karina nunca tuvo problemas para ingresar a los clubes de Boston, gracias a su identificación falsa y al hecho de que las mujeres jóvenes rara vez son rechazadas allí, según cuentan. La velada para las niñeras consistió en bailar y beber demasiado, en el caso de Karina más de lo habitual. Durante el transcurso de la noche, varios hombres se acercaron a las jóvenes con intención de bailar con ellas y conocerlas. Karina sobresalía entre sus amigas debido a su ropa, llevaba un suéter gris brillante y pantalones plateados. Mientras estuvieron en el club, las amigas se separaron varias veces, pero siempre se terminaban reuniendo en algún punto. Karina, por su parte, estaba cada vez más y más borracha. Se hicieron las 2 de la mañana aproximadamente y Karina todavía estaba en el club con sus amigas, bailando y bebiendo. En un momento comenzó a sentirse mal y se dirigió hacia el baño. Una vez allí, se desmayó. La ayudaron varias personas a levantarse y cuando estuvo mejor, la seguridad del lugar tomó la decisión de expulsarla del club alrededor de las 3 de la mañana. Ella intentó volver a ingresar, pero fue rechazada. Sus amigas no se enteraron de lo sucedido y cuando decidieron regresarse a casa, buscaron a Karina por todas partes, pero no pudieron encontrarla. El club cerró y las jóvenes la esperaron fuera, pero al no aparecer decidieron irse a casa, suponiendo que ella había hecho lo mismo.
A partir de ahora lo que sigue es una especie de recopilación de diferentes declaraciones de testigos, pero cabe destacar que muchos de ellos son testigos que también estuvieron en el club bebiendo toda la noche. Se dice que Karina, una vez salió del club, estuvo deambulando borracha y sola, hasta que llegó a un lugar que se conoce con el nombre de El Callejón. Todavía con ganas de continuar de fiesta, se encontró con un vagabundo, con quien estuvo bailando un rato. Luego de esto hubo una serie de supuestos avistamientos de ella por parte de diferentes testigos. Algunas personas afirmaron haberla visto subirse o ser obligada a ingresar a un automóvil con un grupo de hombres. Luego, varios testigos dijeron repetidamente a los investigadores que vieron a Karina aquella noche hablando con un hombre muy distintivo, llamado Herb Witten, quien era muy conocido por su presencia fuera de los bares y clubes nocturnos, y a quien se distinguía debido a su gran estatura, contextura y por su tendencia a disfrazar a su perro y a él mismo con camisetas de Superman, supuestamente como una forma de atraer a las mujeres. ¿Dónde estuvo Karina después de estos supuestos avistamientos es un misterio, pero de lo que sí se tiene certeza es que se le perdió el rastro después de las 3 de la mañana. Algunos informes dicen que ella regresó a su departamento, debido a que fue registrada por diversas cámaras de seguridad mientras se dirigía caminando hasta allí, pero dichos informes con el tiempo fueron refutados. Visto que esto ocurrió un sábado y Karina no debía presentarse a trabajar sino hasta el lunes, durante el primer día de su desaparición nadie se preocupó. No era extraño que ella no se comunicara con ninguno de sus amigos al día siguiente de una salida. Algunas fuentes dicen que lo que les voy a contar a continuación ocurrió 12 horas después de que Karina desapareció, otras que pasaron casi 2 días, así que vamos a buscar un punto intermedio y digamos que pasó más o menos un día desde que Karina desapareció. Un vagabundo se encontraba buscando latas y botellas en un contenedor de basura en el barrio de Fenway en Boston, lugar muy cercano a la discoteca Zanzíbar. Durante su búsqueda se topó con algo grande dentro de una bolsa, que lo obstaculizaba para poder excavar por el contenedor, así que optó por tomar ese objeto. Se percató de que se sentía algo bastante extraño, por esto el hombre decidió abrir la bolsa, y se encontró con lo que menos habría esperado. Era un brazo humano. Conmocionado por su descubrimiento, se encaminó a la comisaría más cercana para denunciar su terrible hallazgo. Los agentes de policía se dirigieron al lugar de inmediato y quedaron horrorizados con lo que encontraron. Resultó ser que no era solo un brazo. Dentro de la bolsa se hallaba el cuerpo de una joven mujer, pero solo la mitad de ella, la parte inferior de su cuerpo de cintura para abajo, no se encontraba por ningún lado. La parte del cuerpo de la mujer que fue descubierta estaba en perfectas condiciones. No había ni suciedad ni sangre, aunque sí se distinguía que en su rostro habría llevado maquillaje y que este fue limpiado de alguna manera. Se realizó una autopsia y se llegó a la conclusión de que la causa de muerte de la joven mujer había sido estrangulamiento. Tal realidad estaba demostrada por varias marcas que tenía en su cuello, al parecer de una cuerda. También tenía enrojecimiento en las muñecas, lo que sugería que había sido atada. Por otra parte, no había ni moretones, rasguños, ni ningún tipo de señal que sugiera que hubiera luchado contra su agresor. También se llegó a la conclusión de que había fallecido entre las 4 de la mañana del sábado y las 4 de la mañana del domingo, es decir, con 24 horas de margen. Como les comenté, el cuerpo estaba muy limpio, todo indicaba que había sido lavado. Parecía que quienquiera que haya asesinado a esta mujer sabía muy bien lo que estaba haciendo. Era alguien que claramente tenía herramientas para desmembrar un cuerpo, posiblemente también conocimiento de anatomía humana o animal. Los agentes intentaron descubrir quién era esta mujer, pero no llevaba con ella ninguna identificación ni ropa alguna. El detective Tommy O'Leary fue designado para comenzar la investigación de este caso, y de inmediato ordenó que se rastreara la zona en busca de cualquier tipo de información. Por ejemplo, si alguien había visto a la víctima, si había alguna chica reportada como desaparecida, si alguien había visto actividad en el contenedor donde fue encontrada, etc. Esperaba realmente que alguna persona haya visto algo en el lugar donde fue depositado el cuerpo, puesto que este contenedor estaba ubicado en un área bastante concurrida, donde solía haber movimiento a todas horas. Comenzar con esta investigación fue un poco difícil porque, como les comenté, el cuerpo estaba demasiado limpio, y esto complicó tomar pruebas forenses. Por otro lado, tampoco había manchas de sangre. Esto dejaba en claro que la víctima no había sido asesinada en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Aunque parecía que él, la o los asesinos fueron muy hábiles, hubo algo que se les pasó. En la bolsa donde colocaron el cuerpo encontraron una huella dactilar.
pero en un inicio no se sabía a quién pertenecía. La policía llamó a la prensa para dar cuenta de su hallazgo y para ver si podían ayudarlos a identificar a la víctima. De esta manera, la noticia comenzó a salir en todos los medios de comunicación. Para ese momento ya había pasado el lunes y en la casa de los Rapp, la familia anfitriona de Karina, Frank y Susan habían estado intentando comunicarse con ella, dado que no se había presentado a trabajar. Frank vio la noticia del hallazgo del cuerpo de una joven mujer y tomó la decisión de ponerse en contacto con la policía para informarles que no podía comunicarse y no tenía noticias desde el viernes sobre su au pair. Les comentó a los agentes que ella solía pasar los fines de semana en clubes nocturnos de Boston, muy cerca de donde se encontró el cuerpo. La policía, tras oír esto, se puso en contacto con varias personas que habían estado con Karina la noche del sábado. El testimonio más interesante es el de una de sus amigas, otra au pair sueca, que dijo que Karina esa noche se había ido con un hombre a otra fiesta. Al menos hasta ese momento, puesto que fue llamada por la policía para identificar el cuerpo de la mujer encontrado. De esta manera ella confirmó que el cuerpo era el de su amiga Karina Holmer. Una vez identificada la víctima, el FBI continuó interrogando a las amigas de Karina y también a otros testigos con el objetivo de determinar cada movimiento de las últimas horas de vida de la chica con la mayor certeza posible. Uno de los primeros en ser interrogado fue Herb Witten, el hombre a quien varios testigos vieron hablar con Karina la noche del sábado, vestido de Superman, pues se confirmó que estuvo esa noche cerca del Club Zanzíbar gracias a diferentes imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Herb Witten contó que no sabía nada de lo que le había ocurrido a Karina, pero aunque su comportamiento de utilizar a su perro y pararse fuera de los clubes para atraer chicas no le jugaba a favor, tenía una coartada bastante factible. Estuvo conduciendo de regreso a su casa en Andover después de haber sido visto hablando con Karina. Tal hecho se comprobó gracias a que, mientras conducía, había recibido una multa por exceso de velocidad. Sería algo irracional, pero se podría pensar que Witten se encontró con Karina aquella noche, viajó hasta Andover, luego regresó, la secuestró, le quitó la vida y abandonó su cuerpo. Sin embargo, teniendo en cuenta que la autopsia constató que Karina falleció entre las 4 de la mañana del sábado y las 4 de la mañana del domingo, podría esta idea quizá no sonar tan descabellada. Cabe destacar además que algunas personas contaron que Witten solía tener varios comportamientos extraños, como si sufriera de alguna enfermedad mental, según lo describen. Solía estar bien, pero se enojaba y se volvía violento de forma muy repentina. Posiblemente Karina con Witten podrían haber hablado alguna noche anterior, teniendo en cuenta que este hombre tenía la costumbre de hablar con mujeres en las noches. Probablemente él quedó con algún tipo de obsesión con ella. El hecho de que haya estado con Karina la noche que desapareció y con su vehículo hace que sea muy probable que se haya ofrecido a llevarla engañada a su casa, por ejemplo. Podría haber abusado de ella. De hecho, también se creía que el cuerpo de Karina fue cortado por la mitad y su mitad inferior escondida para ocultar el hecho de que había sido agredida sexualmente, y su asesino quería asegurarse de que no hubiera rastros de su ADN que pudiera encontrarse en ella. Quizás en el momento en el que le dieron la multa, este hombre tenía a Karina dentro de su auto. De hecho, Witten podría haberlo hecho adrede, sabiendo que sería una excelente forma de probar su coartada. No obstante, los investigadores creen que es poco probable que Witten haya estado con Karina en el momento en el que recibió la multa. Aún así, la policía inspeccionó su auto, pero no se encontró con nada que indicara que Karina hubiese estado allí. Muchas personas además dijeron que no creían que Witten tuviera la inteligencia ni la prudencia suficiente como la del perfil del asesino, mucho menos experiencias para hacer cortes como los que tenía el cuerpo. Lo sospechoso y extraño fue que un año después del asesinato de Karina, Witten se suicidó. Se comentó que pudo haber sido debido a la exposición pública, al hecho de haber sido un fuerte sospechoso de un caso de este estilo y también por su inestabilidad mental. Durante un tiempo ocurrió un cierto debate de si, en realidad, había sido víctima de un crimen, pero nunca se encontraron pistas ni evidencias de que alguien haya hecho esto, ni por qué. Pero podemos suponer que Witten quizás sabía quién o quiénes habían matado a Karina y por esto decidieron eliminarlo. Sin embargo, muchas otras personas creen que efectivamente él se quitó la vida y lo hizo por ser culpable del crimen de Karina y por su temor a ser descubierto. Hay que pensar también que si los agentes tenían una huella dactilar y un sospechoso, sería extraño que no se hubiesen comparado sus huellas. Creo que la justicia tenía más evidencia de la que se dio a conocer para dejar libre a este hombre. Había pocos otros posibles sospechosos en los que los investigadores se pudieran concentrar, pero los empleadores de Karina, Frank Rapp y Susan Nichter,
Claramente también debían ser investigados como posibles sospechosos. Los agentes interrogaron a la familia, pero ellos fueron muy poco colaborativos y hasta se mostraron bastante distantes. Además, ninguno de ellos tenía una coartada para la noche en la que Karina fue asesinada. Asimismo, también había ocurrido otro hecho demasiado dudoso. Durante aquel lunes llamaron a la policía para que se dirigiese a la casa de Frank y Susan, debido a un incendio que se había iniciado en un contenedor de basura de su propiedad. Se analizaron las cenizas del fuego en busca de restos humanos, pero no se encontró ninguno. Igualmente, se determinó que los elementos del contenedor no le pertenecían a Karina. Tampoco se logró identificar a la persona que provocó este incendio ni por qué. Lo del contenedor fue algo raro, pero al fin y al cabo las coincidencias existen. Sin embargo, sería demasiada coincidencia y tendrías que tener mucha mala suerte para que sucediera algo así justo en ese momento y te hiciera altamente sospechoso de un crimen. Algunas opiniones afirman que es bastante improbable que Frank y Susan estén involucrados en el asesinato de Karina, puesto que se preguntan si ellos tanto la querían muerta, ¿por qué esperarían a que ella estuviera el fin de semana en Boston si estaba en su casa todos los días del resto de la semana? Pero posiblemente decidieron hacerlo un fin de semana para pasar más desapercibidos y que no sospecharan de ellos. Además, también podrían haber hecho la llamada comunicando la situación a la policía con el objetivo de comportarse como personas normales que están preocupados por su niñera desaparecida. Pero esto no es todo lo que hace que los ojos estén puestos en esta dudosa familia. Algunas jóvenes niñeras que conocían y habían trabajado para Frank comentaron que él era una persona espeluznante, según sus propias palabras. Otras cuentan que él a veces solía coquetearles e incluso intentaba pasarse de la raya con ella. De aquí surgieron varios rumores que decían que Karina podría haber estado embarazada de su empleador Frank y que este sería el motivo por el cual no se encontró la parte de abajo de su cuerpo. Quizás esto era lo terrible que había ocurrido que le contó a su amiga en la carta, aunque esto solo se basa en especulaciones. Y hay que tener en cuenta que Karina se pasó su última noche bebiendo alcohol sin ningún problema, lo que pone un poco en duda esta hipótesis. Por otro lado, se dice que no es extraño que las au pairs que vienen de otros países sean agredidas de diferentes maneras por sus empleadores. Esto nos lleva a pensar que quizás sea este el motivo real por el cual Karina comentó en sus cartas que ya no la estaba pasando bien. También se dijo que la familia podría haberse deshecho de Karina para protegerse, pues habrían descubierto que habían empleado y alojado a alguien que no estaba en el país de forma legal. Luego del primer interrogatorio policial, la familia afirmó que a partir de ese momento todas las investigaciones que se realizasen en torno a ellos las hicieran a través de su abogado. Y Frank comentó a la prensa que ellos no tenían nada que ver con este caso tan horroroso y que su familia estaba completamente devastada. La policía finalmente no encontró más nada en contra de ellos y decidieron dejarlos libres de sospechas. Sin embargo, muchos siguieron creyendo que la familia ocultaba información, debido a su poca predisposición a cooperar y al incendio ocurrido en su basurero. Ellos siempre se mostraron devastados por el crimen, entonces, ¿por qué no colaborarías con la policía intentando abiertamente aportar algo que ayude a resolverlo? Han circulado varios rumores alrededor de esta familia desde que sucedieron los hechos. La esposa de Frank llamó la atención en varias ocasiones gracias a varias de sus obras. Recordemos que ella era artista. A varias personas les parecieron perturbadoras y se mostraron sorprendidas con varias cosas que se veían. Bastantes imágenes que representaban situaciones violentas y muchas involucraban a una mujer, que, según dicen, se parece mucho a Karina. Muchos comenzaron a decir que lo que Susan hacía en las pinturas era recrear una historia real de algo que habían hecho, es decir, matar a Karina. Pero el motivo de realizar estas obras podría ser que la mujer se quedó muy choqueada tras el crimen, y fue eso lo que la inspiró a realizar las pinturas. No quiere decir con certeza que esté involucrada en el caso. Incluso pudo ser inconsciente la transmisión de su shock a su arte. También, por otro lado, el arte es algo muy subjetivo y siempre está sujeto a interpretaciones personales. Pasados los años, la familia anfitriona no tuvo más comportamientos inadecuados ni estuvieron envueltos en situaciones raras. Esto hizo que muchos ya quitaran los ojos de encima de ellos para sus teorías sobre este caso. Se trató de investigar al supuesto grupo de hombres que obligó a Karina a subirse a un auto según algunos testigos. Pero no se pudo determinar a nadie en particular, además de que a la policía les resultaba extraño que la joven ingresara a un auto aquella noche con cualquier persona. Asimismo, ninguna cámara de seguridad cercana captó alguna situación como esta. John Sewis, músico de música industrial de una banda llamada Sleep Chamber, que vivía cerca del área donde encontraron a Karina, también fue considerado sospechoso.
No había un motivo exacto, sino más que nada fueron su comportamiento y su estilo de vida en general los que lo pusieron en la mira. Seawiss era un adicto, y durante la investigación por el crimen de Karina, su adicción había empezado a empeorar. Se rumoreaba que estaba involucrado en la magia negra. Además, la música y las actuaciones de su banda fueron controvertidas, dado que hablaban de diferentes temas que por ser YouTube no se los puedo mencionar. Por otro lado, él también solía decir que usaban partes humanas para rituales satánicos. Sin embargo, se deduce que estas últimas afirmaciones las había realizado con el objetivo de generar una imagen determinada para su banda, y no porque fueran hechos reales. Finalmente, nunca se le presentaron cargos por el asesinato de Karina Holmer, y la policía después pasó a dejar de considerarlo como un sujeto de interés. Se tuvo en cuenta también a un hombre llamado Eugene McCollum, quien era un asesino confeso del crimen de 2 personas. Fue interrogado en relación al caso de Karina, pero nuevamente no pudieron relacionarlo. Y hasta aquí llegaba la lista de posibles sospechosos en el caso de Karina Holmer, teniendo dentro de ella a un hombre disfrazado de Superman y a un rockero que hace magia negra. Suena demasiado bizarro para un crimen tan atroz como fue este. Por ende, para ver si descubrían algo de interés, la policía comenzó a excavar más profundamente en la vida personal de Karina, tanto antes como después de su viaje a Estados Unidos. En los meses previos a su crimen se vinculó a Karina con un hombre del sur de Boston. Al parecer habían tenido una relación sentimental. Los agentes encontraron a esta persona y lo interrogaron, pero no encontraron nada en su contra. Además, tenía una importante coartada para la noche del crimen. Después hallaron a otra persona que también había sido pareja de Karina, que, por esas coincidencias, pertenecía a la policía de Boston. El oficial fue interrogado como cualquier otro sospechoso, pero tampoco parecía estar involucrado en el caso y fue desvinculado del mismo. No obstante, los habitantes de Boston comenzaron a sospechar de si, quizás, toda la policía estaba cubriendo al verdadero culpable. Cabe destacar que aquel departamento de policía encargado del caso no tenía buena reputación durante aquellas épocas. Así empezaron a circular los rumores de que tal vez este oficial de policía había matado a Karina y pudo salirse con la suya, dada su posición de autoridad y a sus colegas que lo encubrieron. Pero el crimen había sido demasiado fuerte y espantoso como para que tantas personas estén dispuestas a ocultarlo. Además, si fue un encubrimiento, sería poco común que con el tiempo no haya salido absolutamente nada a la luz. Nadie sabía cómo era la relación entre Karina y el oficial, qué trato tenían entre ellos, ni ningún tipo de información que permita llegar a más conclusiones. Lo que juega a favor de esta teoría es que es una realidad que un policía con experiencia sabría muy bien cómo realizar un crimen de este estilo, sin dejar ningún tipo de evidencia que lo llevara a ser descubierto, tal cual como ocurrió en el caso de Karina. Con la última esperanza de encontrar alguna pista, se revisó el loft donde Karina se quedaba los fines de semana. Todo parecía indicar que ella no había regresado allí después de la fiesta. Los agentes tomaron los registros telefónicos y a pesar de que se enfatizó mucho en la búsqueda, no se encontró nada relevante. Luego de esto, el caso quedó totalmente estancado. Sus restos fueron enviados de regreso a Suecia y le realizaron un funeral. La familia decidió para la ocasión vestir con colores brillantes, para así celebrar lo que había sido la vida de Karina. Hubo varios crímenes más en la zona desde el asesinato de Karina Holmer, y la policía siempre estaba dispuesta a buscar si había algún tipo de coincidencia entre ellos. A lo largo del tiempo, cada vez que se encontraba un cuerpo cortado de alguna manera, las campanas del caso de Karina sonaban. En 1999, los detectives de Boston volaron a Hollywood, Florida, cuando el cuerpo de una mujer llamada Delia Lorna Méndez, de 34 años, fue encontrado dentro de un contenedor de basura, también cortado en 2. A la policía le llamó la atención la similitud con el caso de Karina. Sin embargo, también había muchas diferencias. Por ejemplo, en el caso de Delia, sí se encontraron ambas partes de su cuerpo. Además, parecía haber sido un ataque y un crimen desorganizado, a diferencia del caso de Karina, que fue metódico y planeado. Para ese momento solo se podía esperar a tener más información, por ejemplo, de los resultados de la autopsia. La policía se mantuvo atenta, sin embargo, todo quedó en la nada, dado que finalmente no pudieron conectar ambos casos. Tras las faltas de más pruebas y personas que involucrar, la teoría más acertada podría ser que un sospechoso desconocido sabía que Karina iba a salir aquella noche, que se emborracharía y estaría vulnerable. Quizás le ofreció llevarla a otra fiesta o a su casa y así la secuestraron. O probablemente Karina esa noche ya tenía planeado encontrarse con alguien. Ella les había dicho a una de sus amigas que iba a irse a una fiesta con otra persona,
pero luego muchos dicen haberla visto caminando sola, por lo que ¿les habrá dicho a sus amigos la verdad? ¿Quién era ese alguien? ¿Iban realmente a una fiesta o era solo excusa de Karina para sus amigos y tenía pensado ir a otro lado? La realidad era que en las condiciones en las que estaba podría haber sido manipulada fácilmente por cualquier persona. Posiblemente, como sucedió en otros casos que vimos, quizás fue alguien que conoció esa noche, que no la buscaba a ella específicamente, sino simplemente tenía la intención de encontrar una víctima y se topó con Karina. Pero decidida la víctima o no, todo parece indicar que cada paso para cometer este crimen estaba completamente planificado y pensado, desde los lugares hasta las herramientas que se utilizarían, etc. Para muchos, las características de los hechos demuestran que no hubo cuestiones personales de por medio y que quien hizo esto vio a Karina como un objeto y no como una persona. Pero muchos otros creen lo contrario, dicen que es muy probable que se tratase de una venganza personal contra ella. La separación de su cuerpo quizás no fue más que una manera de poder ocultarlo mejor, y no porque hubiese estado embarazada o haya sido agredida sexualmente. Algunos creen que la parte faltante de su cuerpo estuvo en algún otro contenedor de basura, visto que la parte que sí se encontró fue por pura casualidad. Como les comenté anteriormente, en una de sus cartas, Karina le escribió a una de sus amigas diciéndole que había sucedido algo terrible. Algunos creen que esto que tenía para contar fue la razón por la que finalmente fue asesinada. Lamentablemente, en dicha carta ella no dio ningún tipo de pista sobre lo que podría haber sido. Desde que sucedió el caso de Karina han surgido numerosas teorías sobre su muerte, pero siempre se quedaron en eso, simples teorías. El periodista policial Billy Jensen, ex editor del Boston Phoenix, publicó un artículo que compara el trágico caso de Karina Holmer con el de Elizabeth Short, también conocida como la Dahlia Negra, ocurrido en 1947. Es un artículo realmente interesante que analiza las muchas similitudes y diferencias que se aprecian entre los casos de las dos mujeres. El hecho de que ambas fueran asesinadas por la misma persona pareciera ser un escenario casi imposible, pero la comparación es alucinante. 50 años antes del caso de Karina, en enero de 1947, Elizabeth Short se fue a Massachusetts en búsqueda de una mejor vida y una mejor fiesta en Hollywood. Ella era una mujer con apariencia de estrella de cine, siempre vestía de negro y solía pasar el rato en bares y farmacias. Para mantenerse se las arreglaba día a día con limosnas de amigos y extraños. En la mañana del 15 de enero, Betty Bersinger caminaba con su hija pequeña por una calle sin terminar en una zona de construcción del vecindario de Leimert Park en la ciudad de Los Ángeles, cuando vio lo que ella pensaba que eran dos mitades del maniquí de un sastre, pero en realidad era el cuerpo de Elizabeth Short. Le pusieron el apodo Dahlia Negra, en un guiño a la película La Dahlia Azul, protagonizada por Veronica Lake y estrenada el año anterior, porque Elizabeth Short lucía el pelo oscuro y vestía de negro. Cuando encontraron sus cuerpos, tanto Dahlia como Karina tenían ligaduras en sus muñecas, lo que sugería que habían sido atadas. Al rostro de Karina le habían lavado y quitado todo el maquillaje que ella normalmente solía utilizar para ir a las discotecas. Por su parte, el cabello de Dahlia había sido lavado con shampoo, eliminando su famoso tinte negro y develando una cabellera roja. En el caso de Karina, su asesino no buscaba hacer una declaración. Una vez que él o ella se salió con la suya, simplemente desapareció. Fue el típico crimen que consiste en cometer el hecho y luego regresar a la vida cotidiana y fingir que nunca sucedió. Pero mientras el asesino de Karina se llamó el silencio, el de Dahlia no solo tuvo el objetivo de cometer el acto en sí. Se burló de la policía en varias ocasiones enviándoles cartas, y en una ocasión incluso les hizo llegar el contenido del bolso perdido de Dahlia. La mayoría de la gente está de acuerdo en que el último lugar donde fue vista a Dahlia con vida fue en el vestíbulo del Hotel Biltmore, en el centro de Los Ángeles. Pero no sabemos con ninguna certeza el lugar donde Karina pasó los últimos momentos de su vida, o quiénes realmente la vieron viva por última vez. El caso de Karina recibió poco y nada de atención de los medios. En cambio, el de Dahlia, todo lo contrario. Se produjo un frenesí de los medios de comunicación, y más de 50 sospechosos fueron entrevistados. Décadas después, en 2006, llegó incluso al cine, en una adaptación de la exitosa novela de James Ellroy inspirada en el caso. Se hizo tan conocido que, como les comenté al principio, pasó a ser el caso más famoso de Los Ángeles. Hoy en día incluso se puede ir al Hotel Biltmore y pedir en el bar un martini llamado Dahlia Negra. El caso de la Dahlia Negra se convirtió en una especie de cliché, en una especie como de advertencia en donde una ilusa y joven mujer llega a Hollywood con muchas ilusiones y las cosas le terminan saliendo muy mal, al igual que le sucedió a Karina.
Han pasado 26 años desde que le arrebataron la vida a Karina Holmer. No hay ningún responsable y nunca se encontró el resto de su cuerpo. Tampoco se supo de quién era la huella dactilar encontrada en la bolsa. La policía dice que continúa hasta el día de hoy trabajando en el caso. Según ellos, viajaron por todo el país investigando, analizando casos que pudieron ser similares para encontrar una posible conexión, entre otras cosas, pero todo sin éxito. En años no hubo ningún tipo de avance y persisten las mismas incógnitas de siempre. Para el fiscal David Mayer, el caso de Karina Holmer es algo que nunca lo abandonará. Él cuenta que hoy en día conduce por donde se encontró el cuerpo y no puede evitar pensar en ella. Para Mayer, el caso de Karina es aún más inquietante ahora que hace 20 años. Él cree que si este caso hubiera ocurrido en la actualidad, sería mucho más probable que se hubiera resuelto, dado el volumen mucho mayor de evidencia que se habría dejado atrás. Presumiblemente fotos de teléfonos celulares, mensajes de texto o llamadas. Desafortunadamente, nada de eso existía en ese entonces, dejando muy poco para que los investigadores pudieran trabajar para resolver este caso frustrante y trágico. Aparentemente, sea quien sea la persona que realizó esto, no cometió ningún error. No solo no lograron encontrarlo, sino también dejó muchas incógnitas sobre el caso. ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Y sobre todo, ¿por qué le hicieron esto a Karina? Y lamentablemente, aunque fue un crimen brutal, y dado que había tan pocas pistas, debería haber recibido mucha más atención, sobre todo de la prensa y de los medios, pero nunca se le dio suficiente. Además, su familia, al estar tan lejos del lugar donde ocurrieron los hechos, y ni siquiera hablar el mismo idioma, se les hace difícil la tarea de generar presión y buscar que el caso de Karina sea recordado y se siga hablando de él. Sin embargo, Karina siempre tuvo a su familia, amigos y otras personas que se mantuvieron constantemente buscando información, manteniéndola viva y dispuestas a luchar hasta encontrar la verdad sobre lo que ocurrió y no parar hasta que se haga justicia. Pues para la familia de Karina, la justicia sería la única satisfacción posible. Imagínense ustedes encontrar a un familiar de esta manera y no tener ni idea de quién lo hizo durante años. Es realmente espantoso. Pero la realidad es que está muy difícil que se logre una justicia como corresponde, porque por más de que se encuentre a un sospechoso importante, en este caso hay tan poca información que sería muy difícil obtener suficientes pruebas en contra de esa persona. Los mismos investigadores son muy conscientes de eso, e incluso lo reconocen. El caso de Karina Holmer pareciera enfriarse cada vez más con los años. Una joven hermosa y con muchas ganas de vivir fue a los Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida, y a cumplir uno de sus sueños, pero nunca se imaginó que sería el único sueño que podría cumplir. Perdió su vida y lo único que tenemos por seguro es que uno o varios criminales se encuentran sueltos, habiendo gozado todos estos años de su libertad sin pagar nada a lo que hicieron y posiblemente habiendo cometido muchos crímenes más. Ya muchas personas, tanto aficionados como investigadores profesionales, han perdido la esperanza de que este crimen algún día se esclarezca, o que al menos aparezca algo más de información o alguna pista. Lo único que podría pasar es que se halle alguna coincidencia con respecto a la huella dactilar, o que las nuevas técnicas y tecnologías para resolver este tipo de casos que existen hoy en día nos develen algún tipo más de información. Ahora cuéntenme ustedes, ¿creen que hay alguna esperanza de que este caso se resuelva? También me gustaría mucho leer en los comentarios sus teorías. ¿Creen que alguna de las teorías que les mencioné es la real o tienen ustedes alguna propia? En mi caso siento que no sé, muchas de las teorías pueden ser. Este caso me hace acordar mucho al de Kenia Monge, que les presenté hace un tiempo. Si no lo vieron, les voy a estar dejando por acá una tarjetita. Así que creo que pudo haber habido alguien que estaba esa noche en búsqueda de una víctima, que ya tenía planificado cómo haría todo si la consiguiera, y se terminó topando con Karina, o que quizás Karina sí conoció a alguien días anteriores o tenía pensado encontrarse con alguien y ese alguien ya había planificado hacerle lo que le hizo esa noche. Sí creo que descarto lo de Witten, el hombre que se disfrazaba de Superman, porque, como les dije, la policía tenía una huella dactilar ya y seguramente la compararon con él y no encontraron coincidencia. Por algo lo dejaron libre, por lo que la verdad no creo que él haya sido. Para mí, decidió quitarse la vida, bueno, puede haber sido por miles de motivos, pero sí puede influir, supongo, la presión, el hecho de haber salido en muchos medios de noticias como un posible asesino y demás, más si ya era una persona con inestabilidad mental. Muchos de los casos que les vine presentando este último tiempo revelan la violencia y los peligros de las salidas nocturnas. Obviamente ninguna víctima va a ser culpable de nada, nunca el hecho de salir a divertirte
de tomar o lo que sea va a justificar que te hagan nada. Pero ya sabemos que el mundo es un lugar peligroso, así que hay que cuidarse cada vez que salgamos de noche, porque lamentablemente todavía existe un poco de esta cultura de salida nocturna es igual a violencia, también como vimos en el caso de Fernando Baezosa, que si no lo vieron les voy a dejar por acá una tarjetita también. Así que hay que estar siempre atentos, cuidarse mucho y cuidar a nuestros amigos o a las personas con las que salgamos. Nos ubicamos en el Reino Unido en la década de los 80. Lucy Lamplugh era una agente inmobiliaria de 25 años que vivía y trabajaba en Londres, más específicamente en Putney. Susie era una mujer totalmente independiente. En su trabajo ella era bastante exitosa y él mismo le permitía vivir sola. Además tenía un grupo muy pequeño de amigos, pero no necesitaba más para ser feliz. El día 28 de julio de 1986 empezó como un día normal en la vida de Susie. Pero al llegar las 2:40 del mediodía sucedió algo completamente inesperado. A esa hora Susie salió de su oficina para mostrarle una casa a un cliente. Como ella tenía la intención de regresar más tarde, dejó en su oficina su billetera, que contenía unas 15 libras en efectivo, y todas sus tarjetas de crédito. Susie solo tomó sus llaves y su bolso antes de partir. Sin embargo, las horas empezaron a pasar y Susie no volvía a la oficina. Por lo tanto, sus colegas se empezaron a inquietar. De esta manera llegó la tarde y Susie aún no había regresado. Por lo tanto, el gerente de la empresa en donde trabajaba Susie contactó a la madre Diana para preguntarle si tenía algún tipo de noticia de su hija. ¿Tiene alguna idea de dónde podría estar su hija, señora Lamplugh?, le dijo el gerente a la mujer. Nos preguntamos si quizás podría haber ido a almorzar a su casa. No quiero preocuparla, señora Lamplugh, pero Susie se fue para mostrarle una casa a un cliente justo antes del almuerzo y no ha regresado, continuó el hombre. Solo queríamos comprobar en cualquier lugar que pudiéramos. Cuando escuchó todo esto, Diana, la madre de Susie, se preocupó bastante, ya que ella tampoco sabía nada de su hija. Cuando ya se hicieron las 6:45 de la tarde, el gerente de la empresa en donde trabajaba Susie decidió llamar directamente a la policía para reportar su desaparición. La policía inmediatamente empezó a investigar. Comenzaron viendo todos los pasos que había dado Susie ese día antes de desaparecer. Los agentes pronto descubrieron que en su agenda Susie había escrito 12:45, señor Keeper, 37 Charles Road. Esto podría significar que Susie aquel día debía reunirse a esa hora, es decir, serían unos 5 minutos después de que ella había salido de la oficina, porque recordemos que ella salió de la misma a las 12:40, con este sujeto a quien debía mostrarle una casa. Y también por este escrito en su agenda se pudo deducir que este hombre era apellido Keeper. Más tarde un testigo informó que había visto a Susie esperando afuera de una propiedad en venta alrededor de la 1 de la tarde. El testigo luego notó que un joven llegó al lugar y se unió a Susie. Todo indicaba que esta persona podría haber sido el señor Keeper. Según el testigo, este hombre iba bien vestido, con traje y zapatos elegantes, y estimó que podría tener entre 25 y 30 años. El testigo siguió contando que después de un corto tiempo, el supuesto señor Keeper y Susie se alejaron de la propiedad. El testigo no pudo confirmar si ellos habían ingresado a la misma en algún momento o no, aunque se presumía que sí, porque supuestamente el encuentro era para ver la propiedad. Y las visitas a las casas no suelen durar mucho tiempo, por lo que quizás por eso el testigo no llegó a notar que ellos ingresaron a la vivienda. Otro testigo mencionó que vio a Susie aquel día discutiendo con el mismo hombre y luego a ambos subirse al auto de ella. Más tarde, un conductor de camioneta informó que casi chocó con Susie, ya que ella iba conduciendo a gran velocidad. Este conductor también contó que ella iba en el auto acompañada de un hombre bien vestido, descripción que coincidía con la del señor Keeper. Todo esto sucedió cerca de otra propiedad que estaba a la venta, lo que podría sugerir que Susie había llevado al señor Keeper a ver justamente esta otra vivienda. Posteriormente, un comerciante informó que le había vendido una botella de champán a un hombre que iba muy bien vestido aquella mañana. El sujeto le había pedido al comerciante la mejor botella de champán.
pagó rápidamente y se marchó sin esperar recibir el cambio. Otros testigos dijeron haber visto a Susie y al mismo hombre en un parque cercano, compartiendo justamente una botella de champán y aparentemente disfrutando el momento, sin signos de angustia o de conflicto. Los oficiales de policía, luego de escuchar estas declaraciones, continuaron buscando e investigando, y así, alrededor de las 10 de la noche de ese mismo día, encontraron el auto de Susie en un lugar llamado Stevenage Road, afuera de una propiedad en venta. La puerta del auto del conductor estaba abierta, el freno de mano se encontraba desactivado y el bolso de Susie estaba en la guantera, pero faltaban las llaves del auto. Dentro del mismo no habían señales de lucha, ni tampoco ningún tipo de huella dactilar, ni nada por el estilo. Lo curioso era que el asiento del lado del conductor estaba reclinado en una posición bastante diferente a la que Susie utilizaba, lo que podría sugerir que alguien más había conducido ese auto aquel día. Este descubrimiento hizo que la búsqueda de Susie empezara a ser mucho más seria. Los agentes de policía no tenían ni idea en ese momento que se estaban embarcando en lo que se convertiría en una de las búsquedas más grandes en toda la historia del Reino Unido. La policía acudió inmediatamente a los medios de comunicación y al día siguiente los titulares de todos los periódicos importantes publicaron la búsqueda de Susie. Gracias a esto se presentaron a declarar varios testigos más, pero no aportaron nada significativo. Aunque Susie había escrito en su agenda el nombre del señor Keeper, no se sabía quién era este sujeto. Tampoco aparecía este apellido en la lista de clientes de la empresa en donde trabajaba Susie. Ni ella ni la empresa nunca antes habían tenido un cliente de ese nombre, y por lo tanto tampoco pudieron acceder a ningún tipo de teléfono ni de contacto para poder comunicarse con él. Con estos datos muchas personas empezaron a pensar que quizás el señor Keeper era un nombre totalmente aleatorio, es decir, no de una persona que realmente existía. Por otro lado, otras personas creían que quizás Keeper era una especie de juego de palabras, y en realidad era una especie de abreviatura para la palabra secuestrador, que en inglés secuestrador se dice kidnapper. Por lo tanto, podría ser una especie de abreviatura porque estaría la K de la primera letra y después las últimas letras formando de esta manera la palabra keeper. Aunque esto verdaderamente no parece tener mucho sentido, porque una persona escribiría en su agenda que tenía que reunirse con un secuestrador. Así como esta, empezaron a surgir otras teorías basadas esta vez en el pasado de Susie, ya que ella durante un tiempo había trabajado como esteticista a bordo de un lujoso crucero. Durante su tiempo en dicho barco, Susie coincidió con un hombre llamado Steve Wright, quien más tarde terminó siendo conocido como el estrangulador de Suffolk, ya que le quitó la vida a 5 mujeres en tan solo 10 días. Aunque Susie y Steve se habían conocido en ese barco e incluso se habían tomado fotos juntos, su conexión y su vínculo pareció haber sido bastante superficial. Ambos sí mantuvieron algún contacto después de abandonar el crucero, pero la policía no encontró ningún tipo de evidencia sólida que vinculara a Steve con la desaparición de Susie. Después de un tiempo, la policía finalmente terminó descartando totalmente a Steve como un posible sospechoso. Luego de esto se empezó a barajar la posibilidad de que la desaparición de Susie podría haber sido obra de un agresor al azar. Se especuló que quizás Susie aquel día sí estaba esperando al señor Keeper, pero terminó siendo abordada y secuestrada por alguien más. Por más de que se seguían elaborando teorías y que la policía había armado una operación masiva para buscar a Susie, no se encontró absolutamente nada. Debido a esto se decidió cerrar totalmente el caso y por lo tanto frenar las búsquedas de Susie. Recién en el año 1998, la policía decidió retomar la búsqueda y reabrir la investigación sobre el caso de Susie. Al año siguiente de este se presentó un nuevo testigo, quien dijo que el día de los hechos estaba corriendo por la zona y vio algo que le llamó la atención. Distinguió a un hombre y a una mujer peleando dentro de un BMW negro. Inusualmente, el corredor dijo que ese auto parecía tener el volante a la izquierda, lo cual obviamente era extraño porque en el Reino Unido se utilizan los volantes a la derecha. Este podría parecer un dato nuevo e importante, pero quedaba totalmente pequeño e insignificante al lado de lo que la policía estaba a punto de descubrir.
Cuando se reabrió esta investigación, los nuevos agentes notaron que durante la primera etapa de la investigación de la desaparición de Susie, se habían dejado de lado un montón de datos importantes que podrían haberle dado un curso totalmente distinto a la investigación. En el expediente del caso, los nuevos agentes descubrieron que durante los meses previos a su desaparición, Susie había conocido a alguien con quien había empezado a salir. Ambos se habían conocido en un bar. El joven era un poco peculiar, pero a Susie le resultaba muy atractivo. Sin embargo, las cosas entre ellos se tornaron extrañas rápidamente. Susie empezó a sospechar de que este hombre estaba casado, posiblemente, porque siempre solía recibir llamadas de alguien que venían de otro lado y se marchaba temprano de las citas. En una ocasión, este joven llevó a Susie a una carrera de autos. Ahí él empezó a actuar de una manera muy extraña y violenta, por lo que Susie se asustó demasiado. A tal punto que luego de esta experiencia, ella decidió que quería terminar por completo esa relación. Así Susie entonces hizo el plan de invitarlo a este joven a almorzar y decirle ahí que ya no quería seguir viéndolo más. Nadie, ni siquiera los padres de Susie, supieron qué sucedió en aquel encuentro, porque justo después del mismo fue que Susie desapareció. El 8 de octubre de 1987, aproximadamente un año y unos meses después de la desaparición de Susie, una mujer llamada Shirley Banks estaba de compras en el centro comercial Bristol Broad Meat. Tenía planes de, más tarde, reunirse con su esposo para tomar unas copas. Sin embargo, Shirley nunca llegó al encuentro, lo que preocupó bastante a su esposo. A la mañana siguiente, el esposo de Shirley aún seguía sin tener noticias de ella. Llamó entonces a su lugar de trabajo para preguntar si ella había ido. Pero del trabajo le informaron que Shirley había llamado recientemente para avisar que no iba a poder asistir por unos días, dado que estaba sufriendo de un malestar estomacal. Su esposo, ya muy preocupado, decidió informarle a la policía sobre esta situación. Los oficiales empezaron a buscar a Shirley, pero al igual que Susie, esta mujer estaba totalmente desaparecida. 3 semanas después, el día 29 de octubre de 1987, un hombre llamado John Cannon fue arrestado por intentar agredir a 2 personas con un cuchillo. Los agentes de policía revisaron su auto, un BMW negro, que se encontraba estacionado en una tienda cercana a donde había ocurrido el incidente. Dentro del automóvil hallaron una cuerda y una pistola de imitación. Además de estos elementos, la policía encontró dentro de la guantera del auto de este hombre una serie de impuestos que pertenecían al auto de Shirley Banks. Unos meses después, durante el domingo de Pascua, en Quanting Hills encontraron el cuerpo de Shirley. Gracias a la evidencia encontrada en su auto, John Cannon fue declarado culpable de este crimen y sentenciado a cadena perpetua. Luego de todo este caso se empezó a considerar que quizás John Cannon era también el responsable de la desaparición y posible asesinato de Susie Lamplugh. Las descripciones de John Cannon coincidían totalmente con todas las descripciones que habían dado los testigos del supuesto señor Keeper, con quien Susie se encontró el día en el cual desapareció. Además, se conoció un dato sumamente importante. Antes de que Susie desapareciera y Shirley fuera asesinada, John Cannon ya había estado en prisión. Había cumplido 5 años de condena y luego fue enviado a un centro de rehabilitación en Londres. Allí John Cannon tenía libertad diurna, lo que significaba que tenía la posibilidad de salir, trabajar y hacer lo que quisiera durante el día, pero por las noches debía regresar al centro. Fue durante esta época justamente que Susie desapareció y Shirley Banks fue asesinada por él. Justamente el mismo día en el cual se le perdió el rastro a Susie, John Cannon había sido liberado para pasar el día en un lugar llamado Fulham, que quedaba muy cerca de donde Susie trabajaba y vivía. Con estos datos también se empezó a creer que quizás John Cannon era el hombre con el cual Susie había estado saliendo antes de desaparecer. El hecho de que tenía que regresar antes de la noche al centro de rehabilitación podría explicar por qué el hombre siempre se iba antes de las citas, siendo este el motivo y no porque era un hombre casado, como Susie había creído en aquel momento. Las personas que estaban en el centro de rehabilitación con John Cannon en esa época
Dijeron que él a veces se escapaba por las noches para ir a bares y se jactaba de que estaba saliendo con una mujer que era joven y profesional. En el año 1990, una exnovia de Sean Cannon, llamada Shirley Page, se puso en contacto con la policía. La mujer afirmó que Cannon le había confesado que él había asesinado a Susie Lamplugh. Page contó que durante una ocasión en la que estaban paseando con Sean Cannon, él señaló hacia unos campos en Norton y mencionó que Susie estaba enterrada allí. Sin embargo, más tarde Page se retractó de su declaración, pero no se sabe por qué lo hizo. No se sabe si ella mintió o si quizás le dio miedo y por eso decidió decir que era mentira todo esto que había declarado. Años más tarde, en 1999, Diana, la madre de Susie, recibió una carta en su casa de una persona anónima que afirmaba que Susie había sido enterrada en un cuartel en Norton. Unos meses después, un equipo de búsqueda masiva compuesto por más de 30 agentes de policía llevó a cabo una exhaustiva exploración en el área del cuartel de Norton. Sin embargo, encontraron que para ese momento el lugar había sido completamente desarrollado. Ahora había muchas casas y todos los caminos habían sido pavimentados, lo que complicó enormemente la búsqueda del cuerpo de Susie. Y finalmente no hallaron nada. Tras tantos fracasos, un día la policía admitió públicamente que habían cometido muchísimos errores en la investigación original sobre la desaparición de Susie. No solamente dijeron que habían dejado de lado aquel dato de que Susie estaba saliendo con alguien antes de desaparecer, sino también hubo muchas otras cosas que jamás se cumplieron y se llevaron a cabo correctamente durante esta investigación. Sean Cannon fue arrestado e interrogado oficialmente en relación al caso de Susie en diciembre del año 2000. Pero en el año 2002 se declaró que simplemente no había pruebas suficientes para vincularlo a él con este caso. A pesar de esto, de todos modos, se siguió creyendo que era altamente probable que Sean Cannon esté efectivamente implicado en la desaparición y posible asesinato de Susie. Sin embargo, él lo siguió y lo siguió negando. Por su parte, sus compañeros de celda dijeron que en una ocasión él sí les había admitido que le había quitado la vida a Susie. Pero obviamente esto no se podía considerar para nada una evidencia sólida para culparlo del crimen. También sus compañeros de celda dijeron que Sean les había dicho que nunca podría contar en dónde está el cuerpo de Susie, porque está junto a otras más. Esto último que dijo tranquilamente podría significar que él le quitó la vida a muchísimas otras mujeres. Y finalmente los compañeros de celda de él contaron que en la cárcel lo suelen llamar a Sean Cannon con el apodo de nada más y nada menos que Señor Keeper. Y que incluso lo llamaban así desde la primera vez que él estuvo en prisión. Porque recordemos que antes de cometer estos crímenes, él ya había pasado 5 años en prisión. Según sus compañeros de celda, siempre dentro de la cárcel lo llamaron a él con el apodo de Señor Keeper. Aunque con esto pareciera ser que hay un montón de pruebas y que Sean Cannon tranquilamente podría ser acusado también por el asesinato de Susie, la realidad es, como les conté, que todas estas pruebas son circunstanciales y no hay ningún tipo de evidencia sólida. Después de la desaparición de Susie, sus padres, Diana y Paul, crearon una organización benéfica en honor a su hija, llamada Susie Lamplugh. Lamentablemente, la madre de Susie falleció en el año 2011 y su padre Paul renunció a la organización para cuidar de su esposa antes de su muerte. Sin embargo, la organización benéfica sigue operando y sigue realizando acciones maravillosas en beneficio de la comunidad. Así que bueno, este fue el caso de Susie Lamplugh. Como ven, es un caso misterioso, sin resolver, digamos, aunque creo que, según todo lo que podemos ver, es bastante probable que haya sido Sean Cannon el culpable de este crimen y lamentablemente es muy probable que también le haya hecho esto a muchas más mujeres, no solamente a Susie y a Shirley. Si bien él está condenado a prisión perpetua por el caso de Shirley, digamos que queda cierta satisfacción de pensar que él va a pasar toda su vida en prisión posiblemente. Siento que de todos modos obviamente se tendría que saber si él le hizo algo a Susie o no, para que su familia pueda descubrir realmente qué le pasó, en dónde está ella, despedirla como corresponde y demás. Pero la verdad siento que él nunca va a admitir, nunca va a confesar nada.
Este caso de verdad que fue muy caótico, o sea, de verdad fue muy caótico organizar la información y elaborar la narración, porque como que todo sucedió en tiempos muy amplios, varios años, y todo fue como muy caótico, digamos, no es que sucedió de una forma un poco más cronológica, por decirlo de alguna manera. Entonces, para que se pudiera comprender y al mismo tiempo sea más o menos llevadera la historia, la verdad me llevó muchísimo trabajo la organización, así que espero que se haya podido entender. Y si no, bueno, les pido disculpas. O sea, de verdad que fue muy caótico. De última, si veo que hay algún que otro errorcito por ahí, lo voy a mejorar en postproducción. Pero bueno, espero que se haya podido comprender toda la historia. Y bueno, y también que les haya resultado de interés este caso en sí. Nos ubicamos, como les comenté, en este año 2020 en Argentina, más específicamente en Verabebú, provincia de Santa Fe, un pueblo muy pequeño de tan solo 2.200 habitantes. Se trata de un lugar relativamente tranquilo, de esos en los que se puede dejar la bicicleta en la calle y sin atar. Allí todos confiaban en todos y eran amigos. Julieta Abigail del Pino, o Pupi como le decían, tenía 19 años. En aquel lugar la gente está acostumbrada a trabajar desde jóvenes, por esto Julieta tenía un empleo en un kiosco que quedaba frente a la plaza principal de Verabebú. Todo comenzó el viernes 24 de julio, cuando por la noche, al salir, Julieta llama a su madre y le cuenta que ya estaba volviendo a casa y que por favor le calentase la cena. Su mamá hace esto apenas cuelga, ya que el kiosco quedaba muy cerca de su casa, así que no demoraría más de 5 o 10 minutos en llegar. Pasaron 10-15 minutos y Julieta aún no había llegado a su casa, por esto su madre le envía un mensaje diciéndole: «Está lista, ¿por qué no venís?». Sin embargo, continuaron pasando los minutos y Julieta no llegaba. Cuando su madre intentó llamarla, se dio cuenta que su celular estaba apagado. Pasaron horas y no había noticias de Julieta, por lo tanto su madre ya entró en desesperación y decidió ir a la policía local para realizar la denuncia por averiguación de paradero. La policía salió a recorrer el pueblo en busca de algún dato, pero al no obtener ninguno luego de entrevistar a amigos y conocidos, comenzaron a analizar las diferentes cámaras de seguridad que se encontraban en el camino que debería haber seguido Julieta para llegar a su casa. Por otro lado, la fiscal también dispuso de efectivos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Agrupación de Unidades de Orden Público de Verabebú, personal de la sección de Canes y bomberos iniciaran una serie de rastrillajes. En base a diversos testimonios y a lo que mostraron las cámaras de seguridad de un club deportivo de Verabebú, los investigadores comenzaron a sospechar de un hombre llamado Cristian Romero, de 28 años de edad, ya que su auto quedó filmado muy cerca de Julieta. Además, se descubrió que este hombre había llamado a la joven la noche en la que se le perdió el rastro. Julieta estaba regresando a su casa en bicicleta y de las 9 cuadras que tenía entre el kiosco y su casa, realizó 7 y ahí fue cuando la captaron las cámaras de seguridad. Esto fue alrededor de las 11:30 de la noche mientras ella cruzaba con su bicicleta las vías de tren. Las mismas cámaras, como les comenté, registraron el auto de Cristian Romero. Se ve cómo él se detiene delante de ella. La fiscal, al ver esto, dispuso un allanamiento en su casa. En este lugar, el hombre vivía junto a su pareja, quien se encontraba embarazada. Al llegar a la propiedad, los canes de búsqueda lo primero que hicieron fue abalanzarse sobre el auto de Cristian Romero. En el interior de este vehículo, los efectivos encontraron una prenda de vestir que pertenecía a Julieta. Cuando la policía llama a la puerta, Cristian Romero les abre y no solo negó tener cualquier tipo de vinculación con el caso, sino que también se rehusó a dejar entrar a la policía. Por lo tanto, los agentes tuvieron que ingresar a la fuerza y una vez adentro siguieron a los canes, quienes los condujeron hasta el fondo de la casa. En el patio, debajo de un tanque de agua, encontraron un pedazo de tierra removida con cemento, bajo del cual hallaron el cuerpo de Julieta, que fue reconocido por sus tatuajes. A pesar de que Cristian Romero ya tenía todas en su contra, la fiscal ordenó otra pericia basada en una novedosa técnica. Se trata de la llamada odrología forense, una técnica científico-pericial probatoria para la identificación humana que basa su trabajo en el infalible olfato de los perros. Esta pericia se realizó con el objetivo de comprobar que la joven estuvo dentro del auto de Cristian Romero. Primero se colocaron gasas con papel aluminio arriba en el tapizado del vehículo
y lo mismo se hizo en diferentes prendas de vestir de Julieta. De esta forma, luego de 24 horas, las gasas quedan impregnadas con las escamas de células que despide el ser humano en todo momento. Una vez obtenidas las muestras, los peritos hicieron que los canes olfatearan las tomadas dentro del auto y luego debieron escoger entre 5 recipientes distintos. En uno de ellos estaban las muestras tomadas de Julieta y en los demás había otras de jóvenes parecidas a ella. El resultado fue contundente, ya que cada uno de los canes a su debido turno se fueron a sentar enfrente del contenedor que tenía las muestras de Julieta. Por lo tanto, luego de eso a los peritos no les quedaron más dudas de que Julieta estuvo sentada en ese auto. El cuerpo de la víctima fue llevado al Instituto Médico Legal para realizar la autopsia, en la cual se buscaba determinar también si Julieta había sido víctima de un ataque sexual. La fiscal, por otro lado, comenzó a investigar la posible participación de otras personas, ya que se cree que Cristian Romero no actuó solo. Con respecto al resultado de la autopsia, al principio comenzó a circular por los medios de comunicación que Julieta había fallecido por un golpe en la cabeza realizado con una botella. Pero la realidad es que, además de todos los golpes que tenía en el cuerpo, la causa definitiva de muerte había sido asfixia por estrangulamiento. Presentaba contusiones en el rostro y laceraciones en los glúteos, por lo que se cree que el cuerpo fue arrastrado. Le hicieron un hisopado para ver si había habido un abuso sexual, pero según los forenses no había signos visibles de que esto haya ocurrido. ¿Qué fue lo que sucedió entonces esa noche? Según lo que se vio en las cámaras de seguridad y los resultados de la autopsia, se construyó una hipótesis, una teoría de lo que pudo haber pasado. Se cree que Cristian Romero la siguió y la paró con su auto. Tras un breve intercambio de palabras, la llevó hasta su domicilio y allí sucedería el horror. La golpeó brutalmente, le causó múltiples hematomas en el rostro y la estranguló hasta matarla. Luego la arrastró hasta el patio y finalmente la arrojó en el interior de un pozo para después taparla con cal y tierra y así enterrar lo que había hecho. ¿Quién era Cristian Romero en la vida de Julieta? Él era un compañero de trabajo del hermano de ella, ya que trabajaban juntos de albañil. Iba constantemente a su casa y según la madre de Julieta, él estaba obsesionado con ella. Le mandaba mensajes y la molestaba constantemente. Esta persona fue a trabajar con mi hijo. Él le mandaba mensajes. Era como que estaba obsesionado. Yo quiero dejar bien en claro, por el amor de Dios y porque ella sí lo hubiera querido, él no era pareja. Nunca fue pareja de ella. Por otro lado, las amigas de Julieta dijeron otra cosa. Comentaron que ella sí había tenido una relación sentimental con Cristian. Este hombre, al día siguiente de cometer el crimen, fue a trabajar como si nada hubiese pasado. Allí se encontró obviamente con el hermano de Julieta y él, como ella estaba desaparecida, le preguntó si la había visto y él le contestó que no y que no sabía nada. También le propuso ayudarlo en la búsqueda y no solo eso. En un momento Cristian le dice al hermano que Julieta quizás se había ido con alguien, como refiriéndose a que se fue con un chico, pero diciéndolo de una manera bastante despectiva. Cristian Romero quedó en prisión preventiva mientras se terminaba de investigar el crimen de Julieta. Cuando fueron a detenerlo a la casa, los agentes tuvieron que sacarlo disfrazado de policía, porque era tanto el enojo de la gente de ese lugar que estaban todos decididos ya a llevárselo para lincharlo. Una vez detenido, se descubrió también que este hombre ya tenía antecedentes de violencia y de delitos de drogas. Había sido denunciado ya en la comisaría local por acoso y hostigamiento hacia la misma Julieta y hacia otras mujeres de la localidad, pero jamás se hizo nada. Los fiscales finalmente le atribuyen la autoría del delito y lo imputaron por homicidio agravado por el vínculo. Entonces estarán deduciendo que si lo imputaron a agravado por el vínculo, quiere decir que se comprobó que había una relación entre ellos dos. Según los fiscales, esta no era una relación tradicional de noviazgo o de pareja, pero sí había un vínculo sentimental. Por esto llegaron a la conclusión también de que los agravantes de violencia de género, más el vínculo que él tenía con Julieta, son suficientes para solicitar la condena a prisión perpetua. También se ordenaron una serie de allanamientos en la localidad de Godequén, a unos 10 kilómetros de Verabebú, en busca de otra persona que habría participado del crimen, ya que no se descarta, como les comenté, que hayan sido 2 o más los involucrados.
Luego de darse a conocer el crimen, vecinos, familiares y organizaciones de mujeres realizaron manifestaciones tanto en Verabebú como también en Rosario, otra ciudad de Santa Fe, para pedir justicia. Necesito que no me abandonen, necesito que me ayuden a seguir pidiendo justicia, porque mi Julieta puede ser cualquiera de ustedes, dijo su mamá. Que se haga justicia me dejará algo de paz y si hay más cómplices que aparezcan. Pupi era un amor, un sol como toda hija, mi compañera. Días después salió a la luz un video en el cual participaba Julieta de hace 2 años atrás, concientizando sobre la violencia de género. Este video era parte de un trabajo escolar en el cual los alumnos debían recrear escenas de violencia machista y demás, y de esta manera incentivar a las víctimas a poder denunciar o pedir ayuda. Para el momento que estoy grabando este video aún no están los resultados del hisopado para saber si ella sufrió de abuso sexual o no, pero cuando esté esta actualización, así como también la condena del acusado, se las voy a estar dejando abajo en un comentario fijado para que ustedes puedan actualizarse. Espero les haya resultado de interés este video. Si fue así, los invito a suscribirse al canal para ver más de este contenido y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Me ayudas mucho compartiendo, dándole like o dejando tu comentario en este video, ya que todo eso ayuda a que YouTube los recomiende más. Y si no, también me ayudas siguiéndome en mi cuenta de Instagram, que va a estar apareciendo por acá. Por acá un botón donde se pueden suscribir y por acá abajo videos recomendados para ustedes. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, les mando un beso enorme y los veo la próxima.